Ustedes, Juan Carlos Monedero. Todo tuyo. Muchas gracias. Decimos en la ciencia política que los libros importantes son los libros que convocan a la transformación. En los años 30 decía Ortega y Gasset aquello de que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y en mitad de esta incertidumbre, cuando no estamos entretenidos con un partido del siglo, cuando no estamos entretenidos con una serie imprescindible, cuando no estamos entretenidos con algún suceso bien relevante, pues resulta que nos faltan elementos para entender la confusión de la época. Una confusión que tiene que ver con algo que dijo Benedetti, que es que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Estoy absolutamente convencido y aún más después de que el esfuerzo que hicimos enorme en este país, después del 15M, después del movimiento de los indignados, de articular una respuesta política, fue boicoteado por jueces corruptos, por empresarios corruptos, por policías corruptos, por políticos corruptos, que parece que lo que nos quieren decir es que el juego democrático solamente funciona cuando ganan ellos. Y creo que tenemos que hacer buenos diagnósticos porque tengo la sensación de que quieren llevarnos a callejones sin salida. Vengo ahora mismo, esta misma mañana, vengo de América Latina, vengo de un periplo por Venezuela, por México, por Colombia, y quiero compartiros algunas de las cosas que planteo en el libro, que tenéis que leerlo porque no puedo resumíroslo. El libro son 20 años de trabajo intelectual y trabajo político. No entiendo a panaderos que cocinaran o que cocieran pan solo para otros panaderos. Desprecio profundamente a los académicos que solamente escriben para otros académicos. La noche del fascismo está otra vez planeando por Europa. El fascismo nació en Italia y está gobernando una señora que se reclama seguidora de Mussolini en Italia. El nazismo nació en Alemania y la segunda fuerza política más poderosa de Alemania, Alternative für Deutschland, campa ya por sus respetos en ese país. En Francia, el país de los colaboracionistas del gobierno de Vichy, acaban de pararle los pies, pero no nos engañemos. La izquierda ha sacado un tercio, Macron otro tercio y la extrema derecha otro tercio. Por tanto, la izquierda es minoría y además en la izquierda que ha ganado está el Partido Socialista, que parece que a veces preferiría gobernar con Macron que con Mélenchon. En España constantemente está planeando el fantasma del PP y de Vox. Por tanto, parece que todo lo que ha ocurrido en estos últimos 40, 50 años no ha servido de mucho, cuando nos estamos otra vez arriesgando a repetir los errores. En el libro he intentado construir un mapa para que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Un mapa que empieza en el año 45, cuando la derecha se había hecho nazi, fascista, fue derrotada y pusimos en marcha en Europa los estados sociales. Y la derecha tuvo que ceder, y las élites tuvieron que ceder. Con un punto de inflexión que es en los años 70, la crisis del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, crece la inflación, crece el desempleo, y entonces el modelo keynesiano, dicen, ya no funciona. Y en el año 73 comienza el modelo neoliberal, y nos dieron pistas con el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y llaman a los economistas que estaban en Chicago estudiando con Milton Friedman y les dicen: aquí tenéis este país, haced un laboratorio, aquí no hay sindicatos, aquí no hay partidos de izquierda, aquí no hay medios de comunicación. Y en Chile comienza el modelo neoliberal. En el año 73. En el año 78 nombran a un papa, Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, que se encarga, como papa polaco y anticomunista, en destrozar toda la influencia del Concilio Vaticano II, de la Iglesia de los pobres, del Papa bueno, de Juan XXIII.
que generó la teología de la liberación, que llevó incluso a algunos curas a tomar las armas para que su pueblo dejara de estar hambreado. En el año 79 gana Margaret Thatcher. En el 81 Ronald Reagan. En el 82 Helmut Kohl, Felipe González, Miguel de la Madrid en México. El modelo neoliberal se fue haciendo hegemónico. El modelo neoliberal lo conocéis todas y todos porque lo habéis sufrido en vuestras carnes. El modelo neoliberal es la apertura de fronteras, es la globalización, es la entrega de la economía española al Banco Central Europeo. Son los tratados de libre comercio en América Latina. El modelo neoliberal es la venta de las empresas públicas. ¿Qué voy a contaros aquí en Asturias? La venta de las empresas públicas, que se las entregó primero Felipe González y luego José María Aznar a sus amiguitos. Y resulta que las empresas más importantes del IBEX 35 hoy en España eran empresas públicas. Y hemos tenido que estar pagando facturas de 200 y 300 euros de gas y de luz porque las hemos privatizado. El modelo neoliberal es la desregulación de la economía para que pudieran hacer lo que les diera la gana, para que los bancos de depósitos fueran también bancos de inversión, para que los vendedores de preferentes como Albert Rivera pudieran engañar a nuestros mayores. El modelo neoliberal es mercantilizar todos los ámbitos de nuestra vida. El modelo neoliberal era contar que lo público no funcionaba y que lo privado era lo realmente relevante. 50 años de bombardeo con esa monserga. Las empresas públicas no funcionan, son las empresas privadas. El interés propio es lo que funciona. Ser egoísta es lo más relevante. Y 50 años bombardeándonos con documentales de National Geographic donde el león tiene derecho a comerse a la gacela. Y encima, un mensaje de fondo bombardeado en las universidades, en las películas, en los anuncios, de que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, que tenemos que vivir la vida como si fuéramos empresarios, estudiar no para aprender. Le preguntaba yo el otro día a mis alumnos, ¿por qué hacéis un doble grado? Y me dijeron, salvo dos benditas chicas, que dijeron, estamos aquí para cambiar el mundo. El resto dijo, estamos haciendo un doble grado para ganar más dinero. La universidad convertida simplemente en un espacio de revalorización de la mano de obra, de la fuerza de trabajo. Nos han imbuido de esa idea de que ser egoísta es la manera de estar en el mundo. Pero resulta que, fijaos, en el año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, eso se dinamita. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando estalla la crisis de 2008, que de repente deciden hacer ajustes brutales, cuando le roban a tantos inmigrantes, a tantas gentes humildes su casa, que llevaban pagando años y se quedan sin empleo y les roban la vivienda. Y no solamente les roban la vivienda, sino que encima siguen debiendo dinero a los bancos. Es que lo que decíamos en el 15M, amigas y amigos, es lo que intento explicar aquí, que nos mean y dicen que llueve. Y encima, cuando hacemos algo para enfrentarnos, nos mandan a policías políticas, a jueces corruptos, a periodistas corruptos, a políticos corruptos, a intentar estrangularnos. Pero no solamente a nosotros, lo habían hecho antes con los independentistas vascos, lo habían hecho con los independentistas catalanes. Y hoy lo están haciendo con los de la Suiza, están haciéndolo con la gente que está haciendo piquetes informativos. Lo están haciendo con cualquiera, lo están haciendo con Ada Colau, lo están haciendo con Mónica Oltra. Hay un libro que cuento aquí, que tendríamos todos que tener en la cabeza, de 1950, de Aimé Césaire, un tipo de Martinica, un negro que estuvo durante mucho tiempo militando en el Partido Comunista Francés hasta que creó su propia formación política. Y Aimé Césaire decía, lo que habéis hecho a los negros en Namibia es lo mismo que después hicisteis a otros alemanes en vuestro propio territorio. La colonización alemana de Namibia a las tribus Serore, a los Namas, a los Hotentotes, exactamente todo lo que le hicieron a ellos sobre el principio de que eran salvajes, todo lo que hicieron allí, luego lo hicieron a otros alemanes en el Holocausto. Todo lo que estamos haciendo, Occidente, en Gaza, si no lo paramos, si no los perseguimos, nos lo van a hacer a nosotros. Grabáoslo en la cabeza. Todo lo que estamos haciendo en Gaza lo van a terminar haciendo aquí. Y por eso la derecha, que es antisemita,
y está apoyando al gobierno de Netanyahu. No os equivoquéis. Son antisemitas, odian a los judíos, se han educado en esa mierda. Y sin embargo apoyan a Netanyahu. ¿Sabéis por qué? Porque sueñan con poder hacernos a todos los de izquierdas lo que ellos están haciendo con los palestinos y las palestinas. Por eso os decía que el discurso de Aimé Césaire de que hay un efecto boomerang, de que todo lo que se hace fuera termina volviéndote aquí, lo estamos experimentando con ese regreso de la extrema derecha. Resulta que cuando viene la crisis de 2008, la gente sale a protestar y las élites se asustan. Las élites son muy asustadizas. Y esas élites de repente, ¿qué hicieron? Pues lo que hicieron en los años 30 y en los 70, llamar al autoritarismo. Recordad, en España, llamaron a Albert Rivera y no les funcionó. Y después de llamar a Albert Rivera, ¿qué hicieron? Pues llamaron a Vox. Pues igual que llamaron en Brasil a Bolsonaro y en Estados Unidos a Trump y a Kast en Chile y a Milei en Argentina y luego antes a Macri. En todos los países es idéntico, en todos. ¿Por qué? Porque las élites ante la crisis del modelo suyo decían, ¿qué hacemos? ¿Nos damos cuenta de que es una barbaridad lo que hemos hecho? ¿Damos marcha atrás y reconocemos el error? No, una vuelta de tuerca más. Y les está sobrando, amigas y amigos, el Estado de Derecho. No puedo resumiros en media hora el libro, pero ahí he intentado contar dos cosas que son muy importantes, que las he aprendido con la experiencia. ¿Por qué nos cuesta tanto gobernar a la izquierda? Y os lo adelanto para cuando leáis el libro. Nos cuesta tanto porque ganamos el gobierno, no ganamos el poder lo tienen ellos. Ganamos el gobierno, pero ellos tienen los bancos, los medios de comunicación, la diplomacia, los clubes de fútbol, la jerarquía de la Iglesia. Dicen que el Papa Francisco es un bolchevique, porque ya no cena todos los días en la mesa de los ricos. Ganamos el gobierno y encima cuando ganamos el gobierno de un Estado heredado de 200 años donde los poderosos han ido dejando su huella cada vez que han ganado un conflicto. Pero eso no está escrito en las estrellas que tenga que ser así. Puede revertirse. Los jueces de la manada, recordad, sancionaron. Después de contar una violación, dijeron que era un abuso sexual y salisteis las mujeres a la calle y obligasteis al Estado a cambiar esa sentencia. Eso es lo que demuestra que las transformaciones se hacen desde la calle, no se hacen solo desde los parlamentos. Se equivocan las formaciones políticas que se dejan devorar solamente por la lógica parlamentaria. De las 4 cavidades del corazón, una la tenemos que dedicar a las instituciones. Porque si no gobernamos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los estados, la Unión Europea, no podemos transformar las cosas. Hay que hacer la pelea institucional. Los que tengan más conciencia en partidos, los que no tengan tanta conciencia, por lo menos votando. La segunda cavidad del corazón hay que reservarla a las calles. En las calles es donde el miedo cambia de bando y lo he aprendido en todos los continentes en los que he estado. Tú no cambias las cosas solamente por estar en el Parlamento o en el Gobierno. Tiene que estar la gente en la calle empujando. Si no, no cambias las cosas. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que saber que no basta votar y desentenderse de la política. Hay que seguir empujando en las calles. La tercera cavidad del corazón hay que dedicarla al relato. Tenemos que militar en el relato. Vivimos en la era de las mentiras. Cuento en el libro una historia, no sé el tiempo que ya me habré comido el tiempo. Os cuento rápidamente una cosa en el libro que narro que me estremeció. En los años 80 hubo una campaña contra la Nestlé, la del chocolate, que se llamaba Baby Killers, asesinos de niños. Y era porque la Nestlé, en su infame lógica del beneficio, no se le ocurrió otra cosa que en América Latina y en África decir que las malas madres eran las que daban el pecho y que las buenas madres eran las que daban leche en polvo, leche de fórmula la llamaban. Y resulta que en África y en América Latina no hay agua potable. Y bombardearon a las madres con supuestas doctoras que le regalaban la leche en polvo. Si usted es una buena madre, tiene que darle esta leche al niño porque su niño no se va a enfermar. Si su niño está enfermo es porque le está dando el pecho. Fijaos qué delincuentes. Matazón enorme en África y en América Latina. Y un grupo de religiosos montó una campaña Baby Killers, asesinos de niños.
¿Y sabéis qué hizo la Nestlé? Cuando se tradujo el folleto en Suiza al alemán, decidieron ponerles una querella y entonces aquel escándalo creció y se hizo mundial. ¿Y sabéis qué hicieron los sinvergüenzas de la Nestlé? En vez de dar marcha atrás y pedir perdón y resarcir a las víctimas, lo que dijeron fue: vamos a partirles la madre a estos. Y contrataron a un tipo de la inteligencia norteamericana, a Rafael Pagan, y le dijo: termina con estos. Y tomad nota, ¿sabéis lo que hizo Pagan? Dijo: hay que crear en este movimiento 4 grupos. Hay que identificar a los radicales, le llamaba. Los radicales eran los coherentes, la gente que había empezado el movimiento, la gente que había hecho el estudio, la gente que había establecido las claves y las causalidades que demostraban que esa gente había asesinado a niños. Decía: a esos radicales hay que aislarlos. Hay que identificar a los oportunistas, porque los oportunistas están aquí, pero los podemos convencer para que estén en otro lado. Hay que identificar a los idealistas, dijo. Y a los idealistas hay que confundirlos, porque están aquí por buena fe. Hay que darles datos falsos o incluso hay que radicalizarlos para que se enfaden con los ya radicales. Y por último, hay que identificar a los realistas, porque los realistas no quieren cambiar el sistema y con ellos podemos negociar algún tipo de salida. Y entonces decían esta gente: tomad nota, si pactamos con los realistas, si compramos a los oportunistas, si confundimos a los idealistas y aislamos a los radicales, hemos acabado con el movimiento. Seguramente os suena, porque llevamos unos cuantos años viendo en todos los países del mundo cómo hacen eso con la izquierda. Añadidle, si queréis, en nuestras sociedades saturadas audiovisualmente, el llamado lawfare, guerra jurídica y mediática, porque vienen las dos juntas. ¿Y sabéis qué está pasando ahora? Que es de las paradojas que analizo en el libro, que es la izquierda, a la cual esta democracia liberal de mediada nos parece insuficiente para solventar los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Somos nosotros los que estamos defendiendo esta democracia, mientras que la derecha, que es la que se beneficia de esta democracia vaciada, es la que la está pateando. Aquí la está pateando con el lawfare, aquí la está pateando con policías patrióticas que son sinvergüenzas y delincuentes, la está pateando con jueces corruptos, con medios de comunicación corruptos. En América Latina dan un pasito más y si pueden dan golpes de Estado. De manera que somos nosotros los que estamos defendiendo esta democracia quebrada, mientras que ellos se permiten el lujo de despreciarla. Porque la derecha, y es una de las conclusiones del libro, solamente juega a la democracia con las cartas marcadas. Y por eso os decía que necesitamos tener una parte del corazón en las instituciones, otra en las calles, otra en el relato, militar en el relato, que no nos engañen, tener información, estar aquí, leer los libros, discutir con los compañeros, dejar de una vez por todas ese vertedero que se ha convertido Twitter, donde parece que vale igual la opinión de Einstein que de un terraplanista. Y hay una cuarta parte que no es menor para mí. Hay una cuarta parte que es la alegría. Yo creo que la risa es revolucionaria. Creo que uno de los elementos que consigue el poder para que tiremos la toalla es entristecernos, es enfadarnos, para que al final no soportemos la tensión de estar peleando por las instituciones, peleando en las calles, peleando por el relato. El libro es una invitación a la alegría. El libro lo termino, esto es un poco spoiler, pero da lo mismo, hablando de la historia de Espartaco, que la he contado alguna vez aquí. ¿Por qué Espartaco, hijo y nieto de esclavos, se levanta contra el ejército romano, que era el más poderoso de la época, y encima los derrotan? Y es porque en la Roma del siglo I a.C. se habían puesto de moda las peleas de gladiadores, con una enorme siniestralidad laboral. Y resulta que como moría mucha gente en las peleas de gladiadores, porque los gladiadores no morían, morían a los que llevaban a que los gladiadores los mataran. No os equivoquéis, había unos gladiadores figura, iban allí a descuartizar a gente, hombre, les enseñaban un poquito para que no fuera tan que fuera allí y se los cargaran en 5 minutos, porque entonces no había espectáculo. Entonces resulta que sacan de la mina a Espartaco, le miran los dientes, le miran el pectoral y dicen:
tú a la escuela de gladiadores. Y él está contento, porque allí come mejor, puede pelear por su vida, cree que ha mejorado. El problema es que llega a la escuela de gladiadores de Lenturu alguien que no tenía que haber llegado, que es Craxo, un galo que se había levantado y en vez de crucificarlo, que es lo que hacían con los que eran desobedientes, lo mandan a galeras. Pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras diciendo, bueno, como va a morir igual en la arena, no pasa nada. El problema es que Craxo se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder. Y un día le dice Craxo a Espartaco, yo fui libre. Y Espartaco no entiende ni la palabra, no sabe ni qué significa. ¿Cómo que fuiste libre? Sí, que le quitamos las espadas y el látigo a los soldados, vendrían más soldados, los derrotamos, vendría una legión de Roma, los derrotamos. Y Espartaco nervioso, ¿y entonces qué pasó? Pues que durante 3 meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Comuna viene de común viene de comunis, que es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no te afecta y comunis es lo que te afecta. Y Espartaco entonces, el dolor del látigo se convierte en saber. Y comienza lo que llamo en el libro la regla de la transformación. El dolor se convierte en saber. Y cuando a Espartaco ya le empieza a doler el látigo, empieza a decir, yo quiero acabar con este látigo. Doler, saber, querer. Y entonces él quiere acabar con el látigo, pero solo no puede. Y entonces empieza a buscar por todos lados y dice, necesito a mis compañeros. Y reúne después del almuerzo a los esclavos y les dice, ¿queréis ser mi pueblo? Hay algo que aquí, que tengamos a nuestro alrededor, que no hayamos construido nosotros. Y dicen los esclavos, todo lo hemos construido nosotros. Algo es vuestro, nada es nuestro. Entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber querer y cuando comienzan los esclavos, poder y al final hacer. Fijaos que en este viaje de doler, saber, querer, poder y hacer, si no te duelen las cosas, al final no las transformas. Por eso tenemos que ser otra vez dueños de nuestro propio dolor. Está bien que nos duelan las cosas. El dolor es una señal del cuerpo enfermo. No hay que vivir en el dolor. Eso es de viejas religiones dolorosas. No. Pero sí que tenemos que saber cuando las cosas nos duelen. Porque si no transformamos el dolor en conocimiento, en saber, no vamos a transformar ninguna realidad. Por eso os decía que es muy importante que volvamos a militar en el relato, para que entendamos qué es lo que realmente nos pasa, para que no cedamos. Es que nuestro país, España, se acostó franquista y se levantó demócrata, y es mentira. Se acostó franquista y se levantó franquista. Y nos colocaron al mismo rey, y a los mismos jueces, y a los mismos policías. Y encantados. Y en España, Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle porque la gente estaba desde el 74 hasta el 78 peleando en las calles. Y metimos la pata y con los pactos de la Moncloa sacamos al pueblo de la calle. Y nos equivocamos sacando al pueblo de la calle. Lo decía Julio Anguita, tenía toda la razón. Nos mean y dicen que llueve. Por tanto, fijaos, es muy importante entender en este contexto que os planteo, hay que saber con quién nos estamos jugando los cuartos, porque es igual en todos los países. Y como ya me habré comido el tiempo, quiero lanzaros un mensaje de optimismo y de esperanza. El libro está escrito, como decía Walter Benjamin, peinando la historia a contrapelo, es decir, cepillando la alfombra en la dirección contraria al pelo para que salte todo lo que está escondido. Porque si no parece como en esas estúpidas exposiciones del Museo del Prado, dice, la España de Felipe II, y solamente aparece Felipe II y su familia. Váyanse ustedes a la mierda. Como si la España de Felipe II fuera Felipe II y su familia. No me joda. ¿Dónde está la gente real? Es como la España de rey Juan Carlos. Estoy pensando que tendría que poner elefantes muertos. Creo que siempre que vengo a Gijón tengo que decir aquello que decía Talleyrand, el canciller francés, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Fijaos, cuando tú cepillas la historia a contrapelo,
Si quisiéramos hacer la España del rey Juan Carlos, tendríamos que sacar no la España de su familia y de los Borbones. Para eso pones el cuadro de Goya de Carlos IV. La España de Felipe II, la España del rey Juan Carlos, la España de Felipe VI no puede ser la España de las élites aristocráticas. Y por eso, fijaos, una de las cosas que hago en el cuadro es analizar los fusilamientos del 3 de mayo. Goya era un afrancesado que estaba convencido de que las tropas de Napoleón iban a traer el progreso a España, pero vinieron con los desastres de la guerra. Y en el cuadro, a la derecha, pinta el ejército de Napoleón, que era la razón, era la ilustración. Son todos soldados a los que no se les ve la cara, no tienen humanidad, es la modernidad, es la eficiencia, pero sin rostro, con las líneas paralelas de las piernas, de los fusiles, todos uniformados. Enfrente está el pueblo desordenado, un tipo de rodillas con la tonsura, un tipo en el suelo en primer plano con un disparo en la cara, y el tipo del frente, la España camisa blanca de mi esperanza, si vais al Museo del Prado, tiene llagas en las manos. Es un nuevo Jesucristo crucificado. Goya, que era un tipo que despreciaba a la Iglesia, pero dice, no queremos un progreso que mata a nuestro pueblo. Y el farol que hay en el medio, ¿a quién le da la luz? A la Ilustración, al siglo de las luces, no, se la da al pueblo. Esa es la mirada crítica de la ciencia política comprometida con el pueblo. Esa es la mirada de una ciencia política que puede transformar las cosas. Y esa es la mirada que yo he querido transformar en el libro. Dejadme terminar contándoos algo lleno de esperanza, porque a veces nos entristecemos. Pensamos que ya nos han derrotado y no, estamos en disputa, estamos peleando en todos los lugares. Y dejadme contaros por qué ha ganado Claudia Sheinbaum en México por 30 puntos de distancia al candidato de la derecha, que tuvo que venirse la pobre Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo vendría que ha tenido que decir gol de Lamine Yamal, viva España? Aunque he de reconocer que ese tuit de Cayetana diciendo Lamine Yamal ha metido un gol, viva España, me recordaba al señorito de los santos e inocentes mirando a sus colegas diciendo, mira qué bien escribe su nombre mi criada. Porque tienen en la cabeza que todos los que hay a su alrededor no son sino sus mayordomos. La mandaron porque pensaban que iba a ganar, pero no. Porque ha ganado López Obrador, que es quien le ha cedido a Claudia Sheinbaum esa victoria. Por 5 cosas que es la tarea de la izquierda en todo el mundo. Primero, coherencia ideológica, amigas y amigos. No podemos hacer zigzag ideológico. Una cosa es que a veces haya que ceder, porque la política es correlación de fuerzas, de acuerdo. A veces hay que negociar, pero tú negocias desde lo político, no desde lo ideológico. Decía Gramsci, y ese es el corazón de este libro, decía Gramsci, tomad nota, decía, hay que golpear al adversario políticamente donde es más débil e intelectualmente donde es más fuerte. No puede ser que vuestros hijos se estén educándose en YouTube con influencers que les están robando todo lo que les habéis enseñado. No puede ser. Tenemos que quebrar ese principio o estamos perdidos. Por tanto, es muy importante que haya una coherencia ideológica. López Obrador la tuvo frente a los Estados Unidos, frente a las multinacionales, frente a Repsol, frente a cualquiera que quisiera quebrar su línea ideológica, contra sus propios asesores que le decían, cede, cede, cede. Estoy hasta las narices de la izquierda cobarde, de la izquierda que no se atreve a mantener sus principios ideológicos. No cedas, cuanto más cedas, más te van a pedir que cedas. Mantente firme, creedme. Es una cosa que funciona en todos los lugares del mundo. Coherencia ideológica. En segundo lugar, coherencia absoluta entre lo que dices y lo que haces. Los liderazgos tienen que ser ejemplares. Los liderazgos tienen que expresar lo mismo en su comportamiento diario que lo que estamos planteando. Los líderes políticos de la izquierda tienen que adelantar en su comportamiento el modelo de sociedad que estamos prometiendo a la gente. Por tanto, tenemos que ser más exigentes con nuestros líderes. Tenemos que exigirles coherencia absoluta entre lo que dicen y lo que hacen. En tercer lugar, ya estoy terminando. En tercer lugar, muy importante,
Si estás en el gobierno, es verdad que tienes el gobierno y no tienes el poder, pero tienes la obligación desde el gobierno de presionar a los demás poderes para que hagan su tarea. Y desde el gobierno, si lo tienes, si lo ha hecho López Obrador, si te tienes que enfrentar al Poder Judicial, te enfrentas al Poder Judicial, porque es donde se está escondiendo la derecha y la extrema derecha para no reconocer la democracia cuando pierde las elecciones. Hay que plantar cara al Poder Judicial, si no acaban con nuestra democracia. Hay que obligar al Parlamento a que legisle y el Ejecutivo tiene también que hacer su tarea, igual que la policía tiene que hacer su tarea, igual que el Ejército tiene que hacer su tarea. No puede ser, como hemos visto ayer, que resulta que hay policías que estaban investigando a diputados. ¿Pero por qué? ¿Sabéis por qué? Porque España se acostó franquista y se levantó franquista. Y los mismos policías pasaron a ser policías de la democracia y eran los policías corruptos de la Brigada Político-Social. Igual que los jueces, que es acojonante, los jueces de la Brigada Política y Social al día siguiente estaban todos o en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. ¿Pero qué se puede esperar de esos jueces que toda la vida habían sido franquistas, que de repente ahora van a abrazar la democracia? No nos engañemos, hay que decirle a Pedro Sánchez, si necesitas más días, tómate más días, pero realmente haz algo contra esos jueces que están acabando con la democracia en España. No te estás dando maldita cuenta de que esos jueces están dinamitando la democracia aquí. Encarcelaron a Lula, están persiguiendo a Rafael Correa, a Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces están acabando con la democracia. Cuarto, gente, partidos movimiento. He visto en todos los lugares, que el primero se fragmenta el partido por peleas internas. Después se rompe la coalición, después se rompe el gobierno y después viene la extrema derecha. Os repito, peleas internas en el partido por familias, porque son familias, porque no funciona el partido movimiento, porque no es la gente la que exige que dejen de pelearse. Cuando se rompen los partidos internamente, se rompen las coaliciones de izquierda, después caen los gobiernos y después viene la extrema derecha. Por tanto, tenemos la obligación de pelear por partidos movimiento. Y si los líderes no son capaces de ponerse de acuerdo, compañeros y compañeras, que se vayan a su casa, que se vayan a su casa. No podemos estar fragmentados y hay razones de sobra. Tiene muchísimas razones Evo Morales contra Lucho Arce y Lucho tiene muchas razones contra Evo Morales, pero si siguen peleándose, viene la extrema derecha en Bolivia. Se pelearon en Argentina y tenían muchas razones, pero se pelearon y vino el loco de Milei. En todos los lugares, aquí nos peleamos y la izquierda, que tuvo 6 millones de votos, y gobernó con 5.300.000. Con 5.300.000, Pedro Sánchez, pero la pelea interna hace que esté rondando la derecha con la extrema derecha o que el Partido Socialista pacte con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es regresar al bipartidismo. Y uno dice, ¿tanto esfuerzo estos 10 años otra vez para repetir la misma mierda? Por tanto, gente, hay que pelear por el partido movimiento. Y lo último, y ahí nos compete a todos nosotros, hay que comunicar de otra manera. Comunicar no es... Y hay una experiencia personal, comunicar no es solamente estar en los medios de comunicación, no es estar en las televisiones o en las redes, hay que bajar a la calle, a estar aquí con la gente, a que te toquen, a que te escuchen, a que te vean, a que sepan si estás diciendo la verdad o estás contando milongas. No valen partidos posmodernos que solamente creen que por salir en la televisión ya lo tienen todo logrado. No, López Obrador se ha recorrido 4 veces México. Hay que estar en la calle. Hay que también, por supuesto, estar en los medios de comunicación, pero hay que estar también en las calles, si no, no funciona. Por tanto, al final, en el libro cuento 2 capítulos muy importantes. Uno es ¿por qué nos cuesta tanto gobernar? Y el otro es ¿cómo podemos construir esos partidos movimiento? Os lo resumiría, por entonces no compraríais el libro y tenéis que poneros un poquito en marcha. Lo que sí que quiero terminar es diciéndoos que sí, dedicamos una de las cavidades del corazón a la pelea institucional, otra cavidad del corazón a la pelea en las calles, otra cavidad del corazón a la pelea en el relato, a leer, a estudiar, a aprender, a decir que la verdad es revolucionaria y nos guardamos la última cavidad para la alegría. Se nos llenará la cabeza de conciencia y, como siempre digo, nombrando a mi amigo Bertolt Brecht, solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Adelante, compañeras y compañeros.
5 minutos. Juan Carlos va a volver a estar aquí a las 9 de la noche, me parece, porque ha hecho un maravilloso prólogo para el libro que os vamos a regalar conteniendo la exposición de Palestina, de cómic de este año. Hizo un prólogo súper brillante, así es que os aconsejo que volváis, tengáis el libro y los escuchéis a los autores y a ellos. Y ahora eso, muchas gracias Juan Carlos por estar aquí una vez más. Creo que tienes varias actividades que te esperan por ahí tus fans y los de una foto. Y bueno. ¡Gente, unidad! ¡Unidad! ¡Unidad! Vale. Y va a estar firmando ahora y libros. Esto es para que compréis el libro. Mucho aplaudir, pero como no le compréis el libro, poco habremos logrado. Oxon 3